Abril 2, estaremos leyendo los capítulos del 7 al capítulo 10 del libro de Segunda de Samuel. Y comenzamos con Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado aceptar a mi pueblo de Israel, apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios,
tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Capítulo 8. David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desgarretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
E inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboseth, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboseth un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. Y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10. Derrotas de amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Emaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hasta aquí terminamos el capítulo 10 del libro de Segunda de Samuel.
Y en el capítulo número 7 vemos cuando David le pide a Dios que le quiere construir una casa. Vemos aquí que cuando David tiene ese deseo en su corazón, el profeta Natán le dice: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Sin embargo, vemos que esa misma noche vino palabra de Jehová a Natán diciéndole que David no le iba a construir casa. En pocas palabras, Dios le dice que nunca había pedido a nadie que se le construyese casa. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios había habitado en el arca, en esas cortinas, en ese templo que se le había construido con Moisés. Pero vemos que este deseo de David de construirle casa a Dios era un deseo bueno. Sin embargo, la respuesta de Dios a través de este profeta a David fue no. Muchas veces nuestros anhelos, nuestros deseos para con Dios, nuestras peticiones sobre todo, son buenas. Pero muchas veces Dios da una respuesta negativa aún a nuestras peticiones que son buenas y sinceras y de buen corazón. ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios responde un no? ¿Qué vemos aquí a David cuando Dios le da una promesa? Dios le empieza a profetizar a través del profeta Natán y le dice a David que él le hará una casa a él, una casa estable y firme, y que uno de sus hijos será el que le va a edificar un templo a Jehová. Nosotros sabemos que Salomón fue el hijo de David y fue quien le construye a Jehová esta preciosa casa, este templo hermoso. Pero vemos que no fue David, aunque lo tenía en su corazón, no fue él el que lo construye. Vemos que Dios le construye a él una casa y le da una promesa en el versículo 16, donde le dice que él le hará una casa firme y su reino será para siempre y su trono será estable eternamente, porque sabemos que del rey David vendría el Mesías, el reino de Dios a través de Jesús. Y se le está profetizando desde este tiempo que sería su casa estable y su reino se mantendrá firme. Vemos en el versículo 18 que esto fue lo que a David mantuvo su corazón humilde delante de Dios. David entendía que había sido Dios el que le puso por rey. Dice: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Dios le recuerda a David que él le tomó del redil detrás de las ovejas para que fuera príncipe sobre el pueblo de Israel. David se mantuvo en humildad, siempre reconociendo que todas las cosas que se habían hecho a través de su vida había sido Dios. Y vemos que David reconoce que Dios lo conoce a él. En el versículo 20 del capítulo 7 dice: pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Nosotros no podemos impresionar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y es importante que esa humildad, tal y como la tuvo David, siempre la mantengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Que si nosotros somos algo en este momento o hemos hecho algo en el reino de Dios, ha sido porque a Dios le ha placido levantarnos de lo más vil, como lo hizo con David. Ese jovencito, ese pastorcito que se encontraba atrás del redil, ahí escondidito, que nadie lo veía, Dios lo llamó para ser el rey de su pueblo, Israel. Y esto fue algo que David lo mantuvo humilde, lo mantuvo con un corazón sencillo delante de Dios. David cumple su promesa. Vamos a ver ahora en el capítulo 9 que David le cumple su promesa a Jonatán. Cuando Jonatán sabía que Saúl lo quería matar,
y le dice, yo te voy a decir qué es lo que mi papá quiere, pero prométeme, porque yo sé que Dios te dará el reino, prométeme que tendrás misericordia con mi casa cuando ya tú reines y yo muera. Y también Saúl se lo pidió. Y vemos aquí que David recuerda esa promesa. Esto nos habla de un hombre de palabra, de un hombre que cuando llega al trono, un hombre que cuando recibe autoridad no se olvida de la gente que estuvo en el tiempo difícil de él, sino que recuerda esa promesa. Qué importante es mantener nuestras promesas y cumplirlas. David le dice y le pregunta si ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien él haga misericordia por amor a Jonatán. Qué hermoso es ver este cumplimiento de esa promesa. Y vemos que sí había quedado alguien que se llamaba Mefiboset. ¿Recuerdan a este muchacho que se le cayó a la criada cuando huían? Y este jovencito, bueno, era un niño, quedó lisiado de ambos pies, pero ya él era un hombre y él pertenecía a la casa de Saúl. Vemos aquí en la palabra de Dios que nos menciona que Mefiboset muestra que tenía una autoestima bastante baja, porque él habla de sí como si fuera un perro. Cuando Mefiboset se presenta delante del rey, imagínense este momento, se presenta delante del rey lisiado de sus piernas. Me imagino que él llegó arrastrándose a la presencia de David y aún así él inclina su rostro reconociendo pues el reinado, la autoridad de David, aun cuando él sabía que pertenecía pues a una familia de linaje de Saúl, de Jonatán. Él reconoce esa autoridad en David y se postra, ¿verdad?, en su cuerpo, su rostro a tierra. Y cuando David le dice que él iba a mostrar misericordia delante de él y lo invita para que él sea parte del reino y se siente a la mesa con él, Mefiboset expresa estas palabras diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es triste saber que muchas veces nuestra baja autoestima o muchas veces nuestras situaciones en el caso de nuestro diario de vivir o de nuestra vida que pensamos que no es digna delante de Dios. Realmente nadie es digno delante de Dios. Pero hay veces que esa misma falta de autoestima, de vernos tan malos, tan sucios delante de Dios, impide muchas veces el poder disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre amado. Mefiboset, esta misma baja autoestima le impedía recibir tal generosidad y tal misericordia del rey David, que esto muchas veces también nos sucede a nosotros. El rey lo estaba sentando a su mesa, le estaba diciendo que ahora iba a ser como sus hijos, como los hijos del rey que se sentaban a la mesa al lado de David. Y esa es la posición que nuestro Dios también nos da a nosotros cuando llegamos sucios, cuando llegamos a Él lisiados por el pecado, estamos heridos por el pecado y Dios nos llama y nos dice, quiero tener misericordia de ti, quiero mostrarte mi generosidad, que te sientes conmigo a la mesa, que formes parte de mi reino y seas mi hijo y seas mi hija amada. Y a veces en nuestro pecado decimos, no, ¿cómo puede ser posible esto? Yo me conformo con que las migajas caigan de la mesa. Me conformo nada más con poquito. Déjame que esta palabra de Dios llegue a tu corazón. Eres hijo y eres hija amada. No porque tú llegaste lisiado por el pecado, llegamos lisiados. No pensemos que no somos dignos, porque realmente jamás lo seremos. Somos amados porque a Él le plació mostrar misericordia, mostrarte a ti misericordia y mostrarme a mí misericordia. Es la misericordia del Rey la que te hace sentarte a la mesa. No es por tenerte lástima, es por su misericordia que nos sienta en su mesa como sus hijos para que podamos disfrutar del banquete diario, del banquete continuo que hay en la mesa del Rey. No sé si esto te llena de alegría, pero es maravilloso saber que hemos sido tomados como sus hijos
y que podemos disfrutar de todo lo que hay en la mesa de nuestro Padre Celestial. En el capítulo 10 vemos que también David quiere hacer misericordia con Hanún, el hijo del rey de Amón. Recordemos que el rey de Amón tuvo misericordia con David cuando él se escondía de Saúl y estuvo tiempo viviendo ahí, como 1 año y medio estuvo con el rey Amón, y el rey Amón mostró misericordia con David. Cuando muere este rey, David quiere mostrar misericordia a su hijo y le manda consoladores a Hanún, pero vemos que vienen unas personas, dice la palabra, unos príncipes, y le meten ruido, como se dice, ruido en el sistema, ruido en sus oídos a Hanún, diciéndole que David había mandado a esos hombres, que no era para consolarle, sino era para revisar, para ver la tierra y para después destruirlos. Qué triste situación es de que Hanún presta sus oídos a este chisme, a esta mentira. Y vemos después lo que pasa. Hanún manda a esos consoladores, les corta la barba, les corta sus vestidos hasta las nalgas, los avergüenza y los manda nuevamente de regreso. Cuando David se entera de eso, obviamente le da tristeza en su corazón, y esto levanta una guerra entre Israel y los amonitas. El rey de Amón pide también, el hijo de Hanún pide ayuda de los sirios, y vemos que se forma tremenda situación de guerra contra los sirios, quienes fueron derrotados por los israelitas. Pero ¿qué nos enseña la palabra a través de este mensaje? Qué importante es no prestar oído a los chismes y a la mala información. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene una mala información a nuestras vidas? Debemos de enfrentar a la persona. Si Hanún hubiese ido con David directamente a preguntarle, a hablar directamente con él de cuáles eran sus intenciones, Hanún se hubiera dado cuenta del corazón y de la misericordia que David quería presentarle a él y a todo el pueblo de Amón. Sin embargo, prestó oído a donde no tenía que prestarlo, y se vino tremenda batalla y guerra. Así que cuidemos nuestros oídos, a quién estamos prestando oído. Si recibimos algún chisme, es mejor enfrentar a la persona de la cual supuestamente está hablando mal acerca de nosotros. Qué hermoso es que de la palabra podemos aprender todos los días. En cada capítulo siempre hay una enseñanza maravillosa. Así es que hay 3 cosas aquí por aprender. La primera es que el corazón de nosotros se mantiene humilde cuando siempre reconocemos de dónde nos sacó Jehová. Eso fue lo que mantuvo a David con un corazón humilde. Que todo lo que el día de hoy somos ha sido por gracia y porque Dios es el que ha estado ahí con nosotros. En segundo punto, tenemos que saber que nosotros no somos dignos por nosotros mismos, sino porque Dios le ha placido tener misericordia y gracia para sentarnos a su mesa, para que disfrutemos como hijos e hijas de todo el banquete que Papá Dios prepara siempre para nosotros, y debemos de estar siempre agradecidos. Y en tercer lugar, no prestemos oído a malas informaciones y al chisme, porque eso siempre traerá malas consecuencias y traerá la guerra, no tendrá paz. Confrontemos mejor a la persona de la cual tenemos que preguntarle si esta información es verdadera o es negativa. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque de ella siempre aprendemos. Gracias por llamarnos hijos e hijas. Gracias por sacarnos de lo vil y menospreciado, y porque lo que hoy somos es por ti. Permite que nuestros oídos siempre estén listos a escuchar verdades y a cerrar nuestros oídos a cualquier chisme y crítica que afecte nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra en esta hermosa mañana, y hoy recibimos tu bendición y pedimos como David te pidió: bendice nuestra casa, Señor. Haz que tu presencia permanezca siempre en nuestro hogar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida y a los tuyos rica y abundantemente, como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu.
viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.